¿Cómo me están escuchando? Buenas noches. Se ve también toda la imagen, ¿no es cierto? Ya, Bueno, hoy día, jóvenes, vamos a avanzar el tema siguiendo con cáncer. Vamos a avanzar cáncer de vejiga. El cáncer es un crecimiento descontrolado y anormal de las células que invaden o se propagan en el tejido de la vejiga. O sea, son células, aquí vean acá, son de las células epiteliales, del epitelio de la vejiga. Epidemiológicamente es el cáncer más maligno de todo el aparato urinario, el cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque avanza rápidamente, jóvenes. En 2003, en México se presentaron 2.772 nuevos casos de cáncer. La relación del cáncer de vejiga va de 2,5 a 1, o sea, más a los hombres que a las mujeres. Y ocupa el cuarto lugar de los cánceres. La edad más frecuente es entre los 55 y los 73 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué la gente presenta cáncer de vejiga? Son aquellas personas que manipulan productos químicos. Por ejemplo, los que manipulan pinturas, los que manipulan plomo, hierro, los que trabajan en las fábricas y los que manejan pinturas industriales. Y hoy en día, con mayor razón todavía, porque yo tuve bastantes pacientes menonitas con cáncer de vejiga, ya que ellos fumigan sus sembradíos, ¿no es cierto?, con productos químicos. Entonces, en ellos también se ve bastante el cáncer de vejiga. Aquí tenemos también el gas y el alquitrán. Pero es importante el tabaquismo, o sea, el cigarro. ¿Qué es lo que tiene el cigarro? El cigarro tiene bastantes productos químicos, principalmente la alfa y la beta naftilamina. Entonces, esta alfa y beta naftilamina actúan a nivel del núcleo de la célula, a nivel del ADN, cambiando la estructura misma de la célula, derivándola en una célula cancerosa. ¿Ya? Entonces, solamente como un paréntesis para que vean qué tantos productos químicos les echan al cigarro. El abuelo de mi esposa murió de 92 años, 92 años, con el cigarro en la boca, pero el cigarro, el charuto que él se hacía él sembraba hojas de coca, de tabaco, y él preparaba su charuto. Entonces el hombre andaba todo el tiempo con su tabaco en la boca y nunca tuvo ningún problema. Él se murió de ningún otro, no se murió de cáncer de vejiga, de ningún otro problema. Él se murió por de edad, prácticamente 92 años. Entonces, para que se imaginen cómo los productos químicos hacen tanto daño al ser humano. Tenemos una patología que vamos a ver más adelante y en este momento no vamos a hacer mayor redundancia, es la esquistosomiasis. Aquí vamos a ver el ciclo del caracol de agua dulce. Entonces, la esquistosomiasis predispone a el cáncer de vejiga. El cáncer epidermoide es bastante frecuente en aquellas personas que tienen cuadros de infección vesical a repetición, o sea, las famosas cistitis. Las cistitis a repetición pueden derivar en un cáncer epidermoide. Los antecedentes personales del cáncer de vejiga nos muestran que en la clasificación del cáncer de vejiga van primeramente por capas, va desde la submucosa, submucosa, muscular superficial, muscular media, muscular profunda y serosa, en ese orden. Entonces, imagínense una plantita que
perdón, que la raíz va penetrando en la tierra. La tierra es la mucosa y debajo de la tierra está la submucosa. Y cuanto más penetra la raíz de esta planta, prácticamente va complicando y va cambiando el tipo de tratamiento que podría curarlo al paciente. Me explico mejor. El tumor primario, o sea, el TX, no se puede evaluar el tumor primario. El T0 hay ausencia de datos de tumor primario. El TA hay un carcinoma papilar no invasor. Ahorita vamos a ver las imágenes. El T in situ, tumor in situ, es el carcinoma in situ, que es un tumor plano. El T1 es un tumor que invade el tejido conjuntivo subepitelial. El T2, el tumor invade el músculo, fíjense. T2A, el tumor invade el músculo superficial, y el T2B, el tumor invade el músculo profundo, o sea, la mitad externa. Y el T3, el tumor invade el tejido perivasical. T3A microscópicamente y T3B macroscópicamente. Esto es, jóvenes, lo que ustedes tienen que aprenderse, pero aquí ustedes tienen una tablita, fíjense, una imagen donde ustedes van a ver y les va a ser fácilmente aprender. Tenemos, aquí está la mucosa, la submucosa, la capa muscular superficial, la media y la capa profunda. Y aquí tenemos nosotros la serosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí está nuestra plantita, como les decía. Él es el tumor in situ, es el carcinoma in situ, que está prácticamente no se lo puede detectar, no se lo puede ver. Y luego tenemos el TA, que es bastante superficial. El T1 compromete la mucosa, la submucosa y, fíjense, la mucosa y la submucosa. El T2 llega hasta la muscular superficial, la mitad, o sea, la mitad de la muscular superficial. El T3 llega prácticamente a comprometer hasta la muscular profunda y luego compromete la grasa perivesical y por último los órganos adistantes, ¿no es cierto? Entonces, esos son los estadios del cáncer de vejiga. Esta imagen no. La fisiopatología, el desarrollo de un cáncer puede dividirse en dos ramas, o sea, en dos ramas que el tumor, digamos, toma o se dirige. Tenemos los tumores uroteliales y los tumores no uroteliales. ¿Entienden? Todo esto depende, esto va la clasificación de los tumores del urotelio o de la vejiga. Los tumores uroteliales se presentan por lesiones proliferativas de células anormales en el urotelio vesical. Les dije, comienza por la capa mucosa donde hay una transformación a nivel del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, una célula es la que se daña y luego va contaminando las otras células. Se encuentra en forma exofítica, que son papilares, o sólidas, que son ulceradas o planas, o sin papilas. Y la estructura histológica en general es papilar con alteración de la polaridad, tamaño y alteración del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver, los tumores no uroteliales, estos se presentan por medio de estructuras contiguas o no uroteliales. ¿De cuáles son ellos? El carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, los tumores mixtos e indiferenciados y los tumores por metástasis de otros tumores. Por ejemplo, o sea, tumores de otros órganos que comprometan a la vejiga. Los linfomas, el feocromocitoma, los endometriomas y los sarcomas son tumores que envían metástasis a la vejiga. Los tumores de la vejiga urinaria. Aquí están los tumores uroteliales de células de transición. ¿Cuáles son esa clasificación de los tumores uroteliales? El papiloma invertido, el papiloma exofítico, los tumores uroteliales de escaso potencial maligno. Tenemos el carcinoma urotelial, el carcinoma in situ y el carcinoma epidermoide. Fíjense, el 95% del cáncer de vejiga tiene un origen epitelial y el 5% de los tumores de vejiga tienen un origen mesenquimatoso, o sea, son los menos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el horizonte de progresión? ¿Cómo va contaminándose? Comienza por una infección frecuente del tracto urinario,
hábitos inadecuados de higiene urinaria, que los cuales presentan factores de riesgo en el fondo de la célula, presentando lesiones en los genes durante la vida celular, ocasionando una displasia y una metaplasia, donde existe una formación de tumores en la superficie vesical, gracias a una alteración. Todo este proceso se debe a una alteración de los genes supresores P53 y BTA o antígenos de Lewis, o sea, son marcadores tumorales que nos muestran la presencia de estos tumores, el tumor del cáncer de vejiga. Fíjense, tenemos aquí el cáncer de vejiga. Para que haya un cáncer de vejiga, tiene que haber ciertos factores predisponentes que hacen que se forme un cáncer de vejiga. Este cáncer de vejiga puede tener una progresión lineal donde los mismos se presenta por una inactivación de los genes supresores P53. Este mismo cáncer de vejiga presenta una delección de los genes supresores tumorales, como ser, otra vez tenemos el P53, que es un progreso invasivo, y en el 9P y el 9Q, que son tumores que derivan en tumores superficiales y tumores planos. Todos estos son marcadores tumorales. Aquí está la pared de la vejiga. La mucosa comprende el epitelio de transición, aquí está, y esta es la lámina propia, la mucosa. La submucosa está prácticamente en contacto con la pared muscular. Aquí son las tres capas musculares: muscular superficial, muscular media y la muscular profunda. Y aquí tenemos la serosa. ¿Entienden? Entonces, aquí está la submucosa, aquí está la muscular superficial, repitiendo la muscular media, y aquí está la muscular profunda. Y luego tenemos la adventicia. Fíjense, este es el carcinoma urothelial. Dentro del carcinoma urothelial tenemos el papiloma. Aquí estaba la plantita que les decía que la raíz prácticamente superficial. Tenemos un carcinoma papilar, donde la raíz no es profunda, que no es invasivo. Aquí tenemos un carcinoma papilar infiltrante, que ya prácticamente comprometió la pared muscular, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que comprende hasta la mitad de la muscular media? Aquí tenemos el carcinoma papilar infiltrante, prácticamente el carcinoma papilar, este es el carcinoma papilar infiltrante, parecido a este. Y este es un carcinoma plano, que no es infiltrante. Y este mismo carcinoma plano es infiltrante. ¿Por qué? Porque llega prácticamente a todo y compromete todo el músculo detrusor con sus tres capas. ¿Qué es el carcinoma papilar? Fíjense, el carcinoma papilar presenta esta forma. Fíjense, parece un coliflor dentro de la vejiga, de un color más claro, no verde como el coliflor, por supuesto. Es un tumor acuminado, color pálido, que presenta pólipos y fácil sangrado. Más o menos presenta un tamaño de 1 centímetro a 5 centímetros. Fíjense, estos son los tumores. Tiene un núcleo central de tejido fibrovascular, por eso que es bastante sangrante. Fíjense, esta es una imagen del cistoscopio donde se ve un carcinoma papilar invertido. Este es un cáncer de vejiga, se presenta así. Esta es otra imagen, vean que se va creciendo, así presentan, son como pequeños coliflores que van creciendo en la superficie de la vejiga. Son, por supuesto, bastante sangrantes y de rápido crecimiento. El grado 2 es un carcinoma plano no infiltrante. El grado 1 es un carcinoma papilar infiltrante. El grado 2 carcinoma plano no infiltrante. Y el grado 3 es un carcinoma plano infiltrante. El carcinoma in situ presenta una lesión plana de alto grado, o sea, de alto grado de malignidad. Presenta una mucosa enrojecida, granulosa, engrosada y de fácil sangrado.
no produce masa intraluminal, pero gran extensión grasa y compromete al músculo. El carcinoma epidermoide presenta una irritación o una infección crónica a nivel de la mucosa vesical, donde existen carcinomas mixtos, que son, por decir, tumores fungosos, infiltrantes, invasores o ulcerosos. Todo esto corresponde al carcinoma epidermoide. En cambio, el adenocarcinoma de la vejiga se origina por restos del uraco. ¿Se acuerdan? El uraco prácticamente está en contacto directo con el ombligo, ¿no es cierto? Son restos del uraco. O por obstrucciones glandulares. Puede presentar una metaplasia intestinal y puede ser invasivo, agresivo y presentar metástasis tempranas. El carcinoma de células pequeñas se origina de células neuroendócrinas que corresponde al menos del 1%. El sarcoma presenta células musculares que son grandes masas, más o menos de 10 a 15 centímetros, son blandos, carnosos y de un blanco grisáceo. También son bastante sangrantes. En cuanto al cuadro clínico de un cáncer de vejiga, el paciente presenta, comenzamos por acá, pérdida de peso, y puede presentar anemia. ¿Por qué la pérdida de peso y la anemia? Por la hematuria macroscópica. Los pacientes orinan sangre viva rutilante y prácticamente el paciente al orinar todo el tiempo sangre entra en anemia, por supuesto, va perdiendo de peso. Puede haber polaquiuria, urgencia y disuria. Hay una hematuria macroscópica en un 85 a 90% y puede ser intermitente. Hay una cistitis con retención urinaria. Puede haber una obstrucción ureteral, claro que sí, si el tumor compromete el trígono vesical, ahí están la desembocadura de los dos meatos ureterales. Entonces, el cáncer puede comprometer el piso de la vejiga, obstruir los meatos ureterales y ocasionar una hidronefrosis, llevándonos si compromete un solo meato, llega a la hidronefrosis y termina en una uropionefrosis. O bien, si es que el cáncer compromete a los dos meatos, ocasiona hidronefrosis bilateral y llegándonos a una insuficiencia renal. Puede haber un daño renal y presentar anuria si compromete los dos meatos ureterales. Hay hidronefrosis, por supuesto, dilatación de la pelvis renal. Y puede también presentar fístulas rectovesicales, o sea, cuando hay una fístula rectovesical, el signo patognomónico es la neumaturia, o sea, nuevamente repitiendo, porque si ya han escuchado antes, el paciente dice, doctor, diga que me peo cuando estoy orinando. Suena al orinar. ¿Por qué? Porque el intestino tiene peristaltismo, ¿no es cierto? Y al haber ese peristaltismo en el intestino, los gases que se presentan en el intestino, porque todos tenemos aerofagia. Aerofagia quiere decir que tragamos aire. Y al tragar aire, ese aire va por el intestino y va progresando por peristalsis a nivel de todo el tránsito intestinal hasta que sale por el ano, ¿no es cierto? Pero si hay una fístula vésico-vaginal, enterovesical, una fístula enterovesical entre intestino y vejiga, ese peristaltismo intestinal es el que lleva el aire y una parte de ese aire entra a la vejiga. Por eso es que al entrar constantemente aire a la vejiga, el paciente al orinar elimina ese aire y suena como un gas que cualquier de nosotros, ustedes lo pueden largar, ¿cierto? Y hay pérdida de peso y anemia, llegamos a eso. Primeramente se debe hacer un examen físico abdominal y de la pelvis del paciente, ya sea hombre o mujer, donde vamos a ver un endurecimiento de la pared vesical. Esto es cuando presenta carcinoma infiltrante, que es el más extensivo, y luego puede haber en estadios avanzados, hay dolor óseo y dolor abdominal. El cáncer con metástasis puede enviar al pulmón
y aparición del ganglio de Virchow. O sea, cuando el cáncer se hace metastásico y llega a comprometer el pulmón, es frecuente observar el ganglio de Virchow. O sea, aquí a nivel de cerca de la clavícula se presenta el ganglio de Virchow, propio, típico de metástasis pulmonares secundaria a un cáncer de vejiga. El diagnóstico. Para hacer un diagnóstico del cáncer de vejiga, jóvenes, hay que observar primeramente el cuadro clínico, ¿no es cierto? Es importante la hematuria. Comienzan con microhematuria, hacerse hematuria macroscópica y luego ve ustedes comprometer la vida del paciente porque todo el tiempo están orina y pérdidas de sangre continua. Hay que hacer un examen de laboratorio. ¿Qué vamos a ver en el examen de orina? Hematuria macroscópica. ¿Qué vamos a ver en el examen de sangre? Anemia con una eritro elevada, ¿no es verdad? Luego tenemos en el examen de general de orina, vamos a ver hematuria macroscópica y podemos pedir una citología urinaria. Y la citología urinaria nos va a mostrar prácticamente las células cancerosas luego de centrifugar la orina. También pedimos los marcadores tumorales, ya saben cualquier tipo de marcadores, el BT y P53, ¿no es cierto? Y en la imagenología nosotros pedimos una urografía excretora o una cistografía. ¿Podemos pedir? Claro que sí. Es importante, ya les dije, pueden pedir cistografía, claro, pero el examen que ustedes tienen que solicitar sí o sí cuando se trate del estudio del diagnóstico de un cáncer, pidan siempre tomografía y mejor si piden urotomografía. Esto con la finalidad de ver si existen o no metástasis del cáncer a nivel abdominal. La cistouretroscopía más la biopsia o resección tumoral es muy importante realizarla. ¿Por qué? Porque ante toda hematuria macroscópica, lo primero que hacemos nosotros los urólogos es pedir una ecografía y nosotros hacemos una cistoscopía. ¿Por qué? Porque la cistoscopía nos permite ver directamente la vejiga por dentro y nosotros observamos los dos meatos, tanto el derecho como el meato izquierdo, los meatos desembocan en la vejiga, y vemos de qué color orina y eyacula cada meato. Si vemos que viene orina con sangre, lo vamos a ver nosotros directamente a nivel de la vejiga con el cistoscopio y veremos que la sangre está viniendo del riñón derecho. Entonces, me voy a abocar prácticamente, voy a dedicar de lleno hacer un estudio con contraste o hacer una tomografía o urotomografía o bien una pielografía ascendente prácticamente para la localización exacta del tumor y el tamaño, ¿cierto? Y luego tenemos aquí las pruebas inmunohistoquímicas. Ya hemos hablado de los marcadores tumorales P53, el MT y el 9Q y el 9P, ¿no es cierto? En el examen físico hay un cuadro clínico que es sugerente de una patología urinaria, que es la hematuria macroscópica, la pérdida de peso y la anemia, ¿no es cierto? Y el antecedente del paciente que antes orinaba medio rosadito y ahora no para de orinar con sangre, todo el tiempo orina con sangre. Entonces, eso es alta sospecha de un cáncer de vía urinaria. ¿Por qué? Porque acabo de decirles que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres más mortales de toda la vía urinaria y el que más rápidamente crece. Se presentan cambios en los hábitos de la vejiga y síntomas causados por irritación. La irritación vesical es uno de los síntomas más importantes para la sospecha de un cáncer de vejiga. En el examen físico abdominal presenta masa palpable en el hueco pélvico que puede ser movible o no movible o puede ser rígido a expensas de tono muscular de paraabdominal. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando yo palpo con un paciente que tiene hematuria macroscópica y veo que existe un aumento del tamaño de la vejiga, que lo estoy viendo en hipogastrio como si fuera un globo vesical, entonces
Ante la hematuria macroscópica constante, yo hago una cistoscopía y detecto la presencia del cáncer en la vejiga. Entonces, si está lleno de tumor, yo tengo que saber si ese cáncer lo puedo extirpar o no, porque el paciente se me va a morir de sangrar, porque todo el tiempo va a orinar con sangre. Yo tengo que hacer que muera, pero muera bien. No le voy a curar, no le voy a dar vida, sino que voy a hacer que se muera en el tiempo que debía morirse, pero se va a morir bien, sin, no se va a desangrar. Entonces, para lo cual, el, yo hago un tacto rectal en el hombre o un tacto vaginal a la mujer. ¿Qué quiere decir? Bajo sedación, le introduzco los dedos, el índice y el medio a la mujer en la vagina y con la otra mano palpo a mano llena el hipogastrio. Estando sedada la paciente, yo hago unos movimientos como queriendo levantar el tumor. Si el tumor es movible, entonces se puede extirpar. Pero si el tumor, estando la paciente sedada, yo con mis dedos en la vagina y la palma de mi mano en el bajo vientre, o sea, en el hipogastrio, y vemos que esa imagen tumoral no se mueve, está rígida, prácticamente quiere decir que el tumor es inoperable y el paciente se muere desangrado, así nomás. En las mujeres se hace la exploración bimanual, o sea, ya les dije, el dedo índice y el medio de la vagina de la mano derecha y la mano izquierda va al hipogastrio, o dependiendo si ustedes son derechos, entonces la mano derecha va al hipogastrio y la mano izquierda entra los dos dedos a la vagina. En el hemograma se evidencia una anemia por la hematuria macroscópica. El paciente va a estar anémico con una disminución de la hemoglobina y los eritrocitos, ¿no es cierto? Existen datos de inmunosupresión y anemia en caso de afección a médula ósea por la enfermedad metastásica. Si aparte del paciente está orinando con sangre y una hematuria macroscópica, envía metástasis a la columna vertebral, entonces eso complica más el cuadro anémico en el paciente portador de cáncer de vejiga. La gamografía ósea sirve para ayudar a mostrar las metástasis cancerígenas al hueso. Fíjense, este color morado son imágenes de cáncer de vejiga metastásicas al hueso. Fíjense acá tienen toda la columna en la cresta ilíaca, en la articulación coxofemoral. Fíjense, todo esto son imágenes metastásicas de un paciente con cáncer de vejiga. En el examen general de orina va a haber una hematuria micro o macroscópica, que es la más común. Puede haber también presencia de piuria, o sea, hay una infección, y presentar una orina turbia con una densidad urinaria elevada. O sea, si hay una densidad elevada, quiere decir que hay abundante sedimento urinario. La azoemia quiere decir aumento de la urea, ¿no es cierto? Aumento de los productos nitrogenados, o sea, nos estamos llevando a una insuficiencia renal. La citología urinaria, ¿se acuerdan que habíamos hablado con ustedes? Que la citología urinaria consiste en que uno de ustedes va a orinar en un frasco y esa orina se centrifuga. Entonces, por el mayor peso de las células en la orina, entonces al centrifugarse, esas células neoplásicas se van al fondo y el agua queda encima. Se saca un frotis al al microscopio y se ve la composición de ese sedimento. Entonces, nosotros vemos si hay presencias de células cancerosas, esa citología será positiva para cáncer de vejiga. Pero también les reitero y les vuelvo a reiterar de que la citología urinaria no la realiza cualquier laboratorista, cualquier técnico en laboratorio. No, tiene que ser persona especializada, entrenada para hacer este tipo de estudios en los pacientes. Las características citológicas del carcinoma uroterial están bien definidas.
las alteraciones en la relación núcleo-citoplasma y en la morfología nuclear son las que determinan prácticamente la identificación de un cáncer de vejiga. Los núcleos presentan membranas irregulares e hipercromáticas. Fíjense, aquí tenemos una cistografía, todo esto es tejido sano y toda esta sombra es un cáncer de vejiga. Aquí tenemos la urografía excretora, es esto, fíjense, esta es la vejiga, aquí tenemos los ureter derecho y aquí tenemos el ureter izquierdo, pero aquí tenemos una falta de llenado, es una imagen de un cáncer de vejiga de tamaño importante en este paciente. Fíjense acá, todo esto es un cáncer de vejiga y miren acá, esta parte de la vejiga está sana porque está con contraste y todo esto que no se ve está dentro de la vejiga, es un cáncer grande, grande de vejiga que está dentro de la misma ocasionando hematuria macroscópica, ¿no es cierto? La tomografía y la resonancia magnética son muy útiles cuando hay sospecha de metástasis a otros órganos. La tomografía y la resonancia magnética nos permite observar la diseminación ganglionar orgánica y para determinar la localización de los carcinomas en el tracto urinario. Por eso son útiles la tomografía y la resonancia. Ya les dije, siempre ya no se vayan a hacer una urografía. ¿Se puede hacer urografía? Sí. ¿Se puede hacer citografía? Sí. Pero los estudios determinantes, que ustedes no se hagan problema en que cuánto costará, son la tomografía con contraste y la urotomografía con contraste. Son prácticamente los estudios que nos van a detallar con claridad la presencia del cáncer de vejiga. Aquí está una ecografía y una tomografía. Fíjense, la ecografía B, se ve aquí toda esta imagen de la vejiga con un tumor dentro de la vejiga. Aquí el meato está más o menos aquí. Esta es una tomografía, esta es la cavidad vesical y esta es la imagen del tumor. Este blanquito que ustedes están viendo es un tumor dentro de la vejiga. Vean acá, esta es otra imagen importante y aquí vemos, esta es una urografía, aquí está la pelvis, este es el ureter y aquí tenemos el ureter. Esta es la vejiga sana y toda esta sombra es el cáncer de vejiga. Aquí en la ecografía vemos, fíjense, la infiltración parietal del cáncer de vejiga, imagen muy bien tomada. En cuanto a la cistouretroscopía y la biopsia, es determinante, jóvenes, para identificar el tipo de cáncer. Entonces, ustedes hacen la cistoscopía, lo miran directamente al cáncer y ahí mismo, bajo sedación o bajo anestesia, con el resectoscopio se reseca el tumor hasta su base y se envía a anatomía patológica para ver, el patólogo nos dirá, la raíz de este tumor está hasta la capa superficial. Bendito sea Dios. Entonces, ese paciente se va a curar. Pero si nos dice, este carcinoma vesical o carcinoma uroterial está llegando prácticamente hasta la muscular profunda y ya no sirve ningún tratamiento quirúrgico para este paciente. Eso prácticamente se hace una o radioterapia o quimioterapia o radioterapia y quimioterapia, las dos juntas, más una cirugía donde se retire el tumor. La biopsia se toma siempre por resección transuretral. Es poco específica para la lesión de bajo grado. En caso de lesiones de alto grado es mejor prueba, o sea, la resección endoscópica. La cistoscopía fluorescente sirve para mejorar la detección de lesiones vasculares. ¿En qué consiste eso? Antes no existía esto, jóvenes. Recién se instauró la cistoscopía fluorescente,
donde se inyecta dentro de la vejiga, no se inyecta, se coloca con una sonda un líquido, imagínense un líquido morado, es un líquido morado que con una sonda se mete dentro de la vejiga. Ese líquido prácticamente va a mojar toda la cavidad vesical, toda la superficie vesical por dentro. Entonces, cuando ustedes quieran hacer biopsia de un cáncer, meten el cistoscopio y esa alteración de la mucosa o alteración de la imagen de la vejiga, la imagen por dentro, nos va a indicar prácticamente la presencia del cáncer. Entonces, esta cistoscopía fluorescente, jóvenes, prácticamente ha venido a revolucionar y facilitar el diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque si yo les meto un líquido morado a la vejiga de ustedes y le hago una cistoscopia, vamos a ver en ciertos sectores que la imagen morada que tiene este líquido no se pinta uniformemente en toda la vejiga. Hay unas que tienen color normal y otras que son mucho más pálidas. Entonces, esas zonas que cambian de color prácticamente nos hacen sospechar y nos dicen que de ahí, de esa zona donde cambió el color, debemos sacar la biopsia de la vejiga para ver si existe o no existe cáncer. Existe la visualización directa de una lesión. Fíjense, metí el cistoscopio y aquí estoy viendo directa la lesiones dentro de la vejiga que son lesiones cancerosas. La inmunohistoquímica presenta la detección de proteínas específicas en la orina para cáncer de vejiga. Son marcadores. BTA y NMP22 son marcadores tumorales. Luego tenemos marcadores citogenéticos en el núcleo. Luego hay una identificación del antígeno de Lewis en las células uroteriales. Ya tenemos el BTA, el NMP22, el antígeno de Lewis y los genes supresores P53. Son genes supresores. Todos estos que acabo de nombrar son marcadores tumorales para el cáncer de vejiga. El tratamiento. Actualmente, jóvenes, el tratamiento es curativo si el cáncer compromete la mucosa, la submucosa y la muscular superficial. Hasta ahí el cáncer se puede curar. Yo hago la resección del cáncer, lo envío al patólogo y el patólogo me dice, este cáncer tiene su raíz en la muscular superficial. Listo, entonces ese cáncer se va a curar. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una resección, lo voy a operar, le saco todo el tumor y cuando cicatrice, yo le voy a hacer aplicación semanal de BCG. Es el bacilo de Calmette y Guerin que se utiliza para tuberculosis. También puedo hacer una combinación de esta BCG utilizando también una quimioterapia o una radioterapia para el tratamiento del cáncer de vejiga. El tratamiento quirúrgico consiste en hacer una resección endoscópica del tumor. Vean acá, este es el resectoscopio. Aquí está la puntita, esa es como una palita que yo agarro, esto lo llevo para acá y esto viene y me corta. Otra vez suelto, esto se va adelante, agarro acá, otra vez meto y corto y voy cortando hasta que retiro completamente el tumor. Y eso a mí me permite hacer biopsias bastante positivas, bastante buenas para que mande al citólogo y el citólogo me ponga el nombre y apellido a ese tumor vesical. Quirúrgicamente existe lo que se llama la cistectomía radical. Cuando hay la cistectomía radical, se saca absolutamente toda la vejiga y los ureteres se pueden llegar a abocar a la piel, se llama ureteroscopía cutánea, o bien los ureteres prácticamente llegan a abocarse al intestino grueso, creando de intestino se fabrica una bolsa donde se va a juntar orina. Esos tratamientos existen para el cáncer de vejiga.
Existe la cistectomía parcial cuando se saca solamente un pedazo de vejiga. Aquí sacan un pedazo de vejiga, respetan de inmediato y no es más. La cistectomía parcial. La cistectomía radical es retirar todingo esto y estos ureteres que sirven, ponerlo en esta vejiga que tenemos ahí. En cuanto al tratamiento, tenemos una etapa clínica A y B. En la clínica A tenemos la RTU, resección endoscópica de tumor vesical, más vigilancia. También se puede hacer resección transuretral más inmunoterapia más la BCG. ¿Se puede? Se puede. La etapa clínica B2, esto es en B1. B2 y C se pide una cistectomía radical con derivación urinaria versus protocolo de preservación vesical. ¿Qué quiere decir? Se puede hacer quimioterapia y radioterapia para tratar de mantener la vejiga funcionando para que el paciente no haga esa cirugía que es muy mutilante, donde los ureteres se abocan a la piel del abdomen y se pone una bolsa para que junte la orina. Esos pacientes se mueren oliendo a orines jóvenes. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, no se puede, es difícil querer solucionar esto, el olor a la orina. ¿Me entienden? ¿Qué es el carcinoma ureteral y de la pelvis renal? Estamos hablando de cáncer de vía excretora. Vean acá este cáncer, ¿cierto? Aquí hay un pedazo de cáncer y aquí otro pedazo de cáncer. ¿Cuáles son los aspectos generales? Corresponden al 4% de los tumores uroteriales. Estamos hablando de cáncer de vía excretora. ¿El cáncer puede crecer dentro de la pelvis? Puede. ¿Puede crecer dentro del ureter? Puede. ¿Cuál es la característica? De que cada cáncer de vía excretora que aparece en la pelvis renal tranquilamente puede ir esas células, descamarse e ir y anidar en el ureter, crecer un tumor de ureter, o llegar a anidar y crecer en la mucosa del paciente, ¿no es cierto? ¿Me entienden? O sea, este, este cáncer de vía excretora, jóvenes, siempre puede implantarse en la vejiga o puede implantarse en el ureter donde se haya ubicado el cáncer de vía excretora. Me explico. Si está en la pelvis renal izquierda el cáncer, entonces esa orina, esa diuresis que sale de ese riñón va a arrastrar estas células cancerosas por peristalsis, va a bajar esa orina con células neoplásicas y pueden implantarse en el ureter o pueden implantarse en vejiga. Pero nunca, nunca, jamás un cáncer de vejiga va a ascender hasta complicar la pelvis renal. ¿Cuáles son los aspectos generales? Corresponden al 4% de los tumores uroteriales, el cáncer de vía excretora, es multicéntrico con una edad de presentación de 65 años, con una relación de hombre a mujer de 4:1, quiere decir que en varones es mucho más frecuente. Los pacientes con carcinoma simple del tracto superior tienen riesgo de desarrollar carcinoma de vejiga y contralateral del tracto superior. O sea, el cáncer, siempre el cáncer de vía excretora va a ir siempre hacia abajo, nunca hacia arriba, pero puede contaminar por vecindad del riñón derecho hacia el riñón izquierdo. En cuanto a la etiología, son factores predisponentes el hábito de fumar, volvemos al cigarro, exposición a solventes industriales, el uso de la ciclofosfamida, la nefropatía de los Balcanes y el uso de Torostrat, que era un agente de contraste anteriormente utilizado en la pielografía retrógrada. Hoy día ya no se utiliza más. En cuanto a la patología, 90% son carcinoma de células transicionales con graduación similar al carcinoma de vejiga. Presentan de 7 a
entre 7 y 15 son carcinomas epidermoides. Luego tenemos el adenocarcinoma, que es un patrón papilar sólido mixto. Los tumores mesodérmicos son pólipos fibroepiteliales, iomas y angiomas. Y la diseminación a partir de las estructuras contiguas compromete al riñón, al ovario o a los cervicouterinos. La estratificación, esto no les voy a preguntar. ¿No? Y tampoco estadificación no les voy a preguntar, joven. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Por lo tanto, marquen lo que no les voy a preguntar. La estadificación del carcinoma de vía excretora, no les voy a preguntar. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Tenemos una hematuria macroscópica entre el 70 y 90% de los casos. Hay un dolor en el flanco. ¿Por qué? Porque un coágulo puede tapar el ureter y ocasionar una hidronefrosis o ocasionar un cólico renal. Pueden haber síntomas irritativos de micción, sensación de masa en el flanco debido a una hidronefrosis o a la propia masa tumoral. En el laboratorio que vamos a encontrar una hematuria franca, piuria y bacteriuria debido a la infección concomitante, valores elevados de enzimas hepáticas debido a la metástasis del hígado, células exfoliadas en el sedimento urinario, en la citología, ya saben, y hay aumento del antígeno carcinoembrionario que es específico para tumores uroteliales. En cuanto a la imagenología, fíjense, la urografía es un estudio ideal para el diagnóstico de cáncer de vía excretora, donde se puede observarse dilatación pielocalicial, hidronefrosis, obliteración o amputación de los cálices, disminución de la excreción de contraste y en el ureter puede haber una hidronefrosis e hidroureter. En cuanto a la imagenología, nosotros podemos detectar un cáncer de vía excretora por una ecografía, se puede. Muestra nos sirve para diferenciar cálculos radiolucientes de coaguloso tumor. La tomografía también es importante para mostrar los cálculos. La resonancia magnética para mostrar una extensión local y la citología urinaria, donde prácticamente nos identifica qué tipo de cáncer de vía excretora está, ya sea en la pelvis o en el ureter. Y 5, tenemos la endoscopía ureteral, donde a través del ureterio puedo meter, este es el ureteroscopio flexible, fíjense, está entrando en nuestro organismo, entra aquí primeramente entra aquí a la uretra y prácticamente me está mostrando la vejiga. Luego este ureter se va a entrar, ureteroscopio flexible, entra y aquí está el trígono, se va a entrar por el trígono hasta llegar prácticamente dentro del riñón. La tomografía es útil porque nos muestra una invasión local y regional con unas metástasis a distancia. La resonancia magnética nos muestra la extensión del tumor y hemos dicho la citología urinaria prácticamente se hace a través de un cepillado o una centrifugación. Y una endoscopía ureteral, o sea, mediante la cual se puede sacar biopsias y nos puede mostrar o detectar lesión histológica. El tratamiento del cáncer de vía excretora. Primero hay que hacer una cirugía, una nefroureterectomía. Se saca el riñón y todingo el ureter con un pedacito de vejiga. Se llama nefroureterectomía. Con resección de un rodete vesical, ya sea por vía abierta o laparoscópica. Y ustedes, si son tiluchi para hacer este tipo de cirugía, la hacen por vía laparoscópica o la hacen ustedes por vía abierta. Yo no manejo muy bien la laparoscopía, para eso no me meto a hacer porque yo ya estoy de bajada, joven, ¿no? Todo es una curva de enseñanza, es un tiempo. Y yo ya no tengo tiempo. La cirugía conservadora, puede haber un tumor confinado al sistema colector en un riñón único. Si tenemos un riñón único con un tumor en la pelvis renal,
entro yo con el ureteroscopio, quemo y reseco el tumor. Dejo un doble J para dirigir la orina y no es más. Si son tumores bilaterales, también hay que tratar de mantener un tumor brillante, o sea, tumor funcionante, mejor dicho. Y los tumores en riñones con una función renal marginal, o sea, el tumor de bajo grado puede ser invasivo o no invasivo, ¿no es cierto? Entonces, la quimioterapia se utiliza mediante catéteres ureterales o con doble J como la mitomicina. La mitomicina, ustedes saben que es una quimioterapia que nosotros realizamos en los hospitales cuando tenemos cáncer de vejiga. Prácticamente la empresa que vende este medicamento nos hace un precio al Hospital San Juan de Dios y nosotros hacemos las aplicaciones intravesicales. Con eso se terminó este tema, jóvenes. El día jueves, ya ustedes me dirán si es que quieren, si está haciendo mucho frío, si está haciendo mucho frío, jóvenes, porque me fijé en mi celular, va a haber 8 grados y con lluvia. Entonces, yo hoy día estábamos en un curso, ahí en una reunión importante en la Universidad de Medicina, hablé con el decano, con el jefe de carrera, les dije que habíamos hablado, y por el frío prácticamente, porque en la noche a veces ya no pillan colectivo y si se van en taxi con este frío, los taxistas les están cobrando de más, ¿no? Su tarifa corriente, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que pase el día jueves y mediante su compañero nos pondremos de acuerdo. Ustedes vayan pensando, vayan viendo la posibilidad, si quieren, de pasar clases virtuales como ahora o pasar clase presencial. No hay ningún problema con la universidad, yo ya comuniqué. Ahora, este día sábado, el jueves yo les voy a confirmar, porque este día sábado vamos a pasar esa clase de 3 o 4 horas, porque el examen primer parcial va a ser la próxima semana en el día sábado. El próximo sábado es el primer parcial. Entonces, vayan estudiando y este sábado vamos a pasar esa clase de 3 horas para que nos prepare para el examen, para el primer examen parcial. Les vuelvo a reiterar, lean, estudien, jóvenes. Pasen buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el grupo de práctica. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿las clases del sábado de 3 horas serían en la tarde o en la mañana? 7 en punto de la mañana, porque en la tarde no me da el cuerno. Yo siempre salgo acá a ver algunas cosas, es el único día que prácticamente puedo hacer. Y yo no puedo hacer esta clase el siguiente sábado, ¿por qué? Porque ya atrasaríamos de más el examen, ¿me entienden? Yo quiero dar el próximo sábado, pero previamente hacer esta clase práctica el día sábado, para que demos el próximo sábado el primer examen parcial. Yo no quiero utilizar la clase para dar exámenes parciales. ¿Por qué? Porque son ustedes hartos y el control prácticamente es difícil para mí solo controlar un examen parcial de esta naturaleza. ¿Entienden? Es por eso, jóvenes. ¿Ya? Ya, doctor. Es que a Bueno, las 9 de la mañana tenemos defensa de anestesiología. bueno, Sí. escúchenme. Esta clase es voluntaria. A mí nadie me paga. Yo me quedaría en mi casita durmiendo feliz de la vida a las 7 en punto de la mañana. ¿Me entienden? Pero tengo una responsabilidad con ustedes de pasar estas clases para prepararlos para el examen parcial. Si ustedes quieren, no le damos las imágenes, no vemos, y bueno, yo no puedo más atrasar. ¿Por qué? Porque después no voy a poder tomar exámenes parciales. ¿Por qué? Porque dice que ustedes lloran ya porque no pueden dar 2 exámenes en un día. Imagínense a lo que llega a la universidad. En mis tiempos me decían, como yo les digo a ustedes, tal día da el examen, terminamos tal tema y viene el examen parcial. ¿Qué importaba que haya 1 o 2 exámenes parciales de otras materias? Lo importante era que no se den el mismo horario. ¿Están entendiendo? Entonces,
Si ustedes tienen clases prácticas a las 9 de la mañana, se salen y van, pues yo no los voy a atajar. ¿Me entienden? Pero la clase va a ser el día 7 para los que quieran. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego, jóvenes. Charlamos el día jueves. Hasta luego.